Bien, bien. Entonces, Isaías capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice ahí? Lémelo, a ver. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ok, son las tres cosas. Hablamos que esto que pasaba en una nación pasa también en una persona. Lo primero que ocurre en un corazón que está lastimado, obviamente, es una herida. Una herida que puede venir por diferentes motivos, diferentes golpes emocionales. Si encontramos en la palabra de Dios los registros escriturales, nos hablan de personas como José, como David, como Jeremías, como Elías, como tantos más, que han tenido sus problemas, sus falencias en el área emocional. En el caso de Elías tenía tendencia a angustiarse, a entristecerse. En el caso, por ejemplo, de Jeremías, vemos un pasaje de Jeremías donde realmente la pasó mal y su alma quedó afectada. Y a tal punto que en algún momento llegó a decir: maldito el día que nací, maldito el que le dio la noticia a mi padre. Es como que renegaba contra su vida, renegó inclusive en contra de su ministerio, porque dentro de su vientre Dios le había hablado: dentro del vientre te marqué en el vientre de tu madre para que seas profeta a las naciones. Es decir, nos encontramos también con diferentes personajes, como un mismo José, que ha tenido golpes emocionales muy fuertes, lo dice la palabra de Dios, que lo han afectado. En alguna manera, creo que aquí conocen la historia de José. Fue un hombre predestinado para preservación de vida. Eso está en Génesis capítulo 45. Y José era el príncipe en su casa, y de repente los hermanos lo vendieron como esclavo. Lo sintetizo lo más rápido posible. Y cuando él iba siendo vendido a otro lugar, estaba sufriendo el desprendimiento, que es algo que daña mucho el corazón de la gente. El desprendimiento de sus padres, inexplicablemente, sin merecerlo. Estamos viendo un corazón que ya iba lastimado. Va a parar una casa donde él hace muy buena conducta en esa casa, y Dios lo bendice y lo eleva. Y una mujer que es la mujer del dueño de casa, la mujer de Potifar, por quererse acostar con él, lo acosó ella a él. Él sale corriendo, ella se queda con las ropas, sale corriendo desnudo para no pecar. No es que era homosexual, sino que no quería pecar contra Dios y contra el dueño de casa. Y cuando sale corriendo, ella lo acusa de haber sido acosada. Por eso va a parar a la cárcel. Otro golpe emocional, otro momento de dolor. En la cárcel le hace un gran favor a una persona que se olvidó de él, que era un copero. Se olvidó. Otro golpe emocional. Y era uno tras otro, lastimadura tras lastimadura, como a veces les puede pasar a cuantos seres humanos en la tierra. Hasta que se encuentra un día con sus hermanos, se da cuenta cuál era el plan de Dios, por qué Dios había hecho todo eso. No era una casualidad, era una causalidad. Él iba a ser como el gran ministro de economía en ese lugar, que iba a solucionar el problema de una hambruna tremenda que venía sobre la tierra, y él era el elegido. El problema es que él no lo sabía que era el elegido. Y todas las cosas que le pasaron terminaba siendo un capital espiritual para todo lo que él tenía que hacer. Porque de ahí venía la descendencia de Abraham, de ahí venía Jesucristo, de ahí venía la salvación, y no podía perecer de hambre. Tenía que levantar a un hombre para solucionar todo esto. Este era José. Y tuvo que pasar muchísimas penurias, a tal punto que cuando se reencontró con sus hermanos en un momento dado de la historia, él llora, y llora a gritos. Y no fue un llanto así como un varón que se le caen unos lagrimones, no, fue un llanto, dice que se escuchó de la casa del rey, del palacio del rey. Así que imagínense qué grito habrá sido. Habrá llorado: ¡ah! Vaya a saber cómo habrá llorado. Y digo para que no se me duerman, aunque están dentro del video tampoco. Pero que en ese momento se manifestó años de angustia, años de dolor, años de tristeza, años de soledad, años de incertidumbre, años de vivir cosas sin saber por qué las había vivido. Pero la Biblia dice, primeramente se forma una herida. En cada uno de nosotros, yo pienso, si a cada uno de ustedes le pregunto: ¿alguna vez te hirieron? ¿Te lastimaron en el corazón? Y todos tienen una historia más. Toma nota, me dicen, porque hay una lista, ¿no?, de cosas para anotar. ¿Qué querés empezar? ¿Cuando eres chiquito o después que me casé? Todos tienen muchas cosas para decir. Y esas heridas se pueden transformar en tremendos instrumentos en las manos de Dios
o pueden ser consecuencias que nos afecten en nuestra conducta, en nuestra vida. Porque después de la herida, después de la lastimadura, viene una suerte de hinchazón, como lo dice ahí. Cuando uno se daña, se hiere en el cuerpo físico, lo literal, después de la herida comienza todo a hincharse, los mismos anticuerpos, la sangre que circula por ahí, comienza todo a hincharse, a inflamarse. Y cuando comienza a inflamarse, es como que simboliza esa alma que está lastimada y que de alguna manera lo manifiesta en sus conductas, en su forma de ser, en sus expresiones, en sus circunstancias, como dije recién. Hay gente que se tira del cuarto piso y se queda en el segundo, porque todo lo que empieza no lo termina, y es un problema emocional que tiene que solucionarse. Hay gente que no puede lidiar con su carácter, los gobiernos quieren ser felices y no pueden. A mí me pasó en un tiempo, trataba de corregir mis posturas, ¿no? Y yo vengo de un hogar donde hubo violencia y de repente me quedaban expresiones en mí. Y me acuerdo que mi esposa me decía, mira, ahí tienes cara de loco. Yo decía, mira al espejo, me miraba, me decía, sí, tengo cara de loco. ¿Por qué tengo cara de loco? Y son cosas que quedan dentro de nosotros. Yo lo que les digo, ¿verdad? Dentro de nosotros, que afloran, se manifiestan, se exteriorizan, que tienen que ver con formaciones, ¿sí? Tienen que ver con ese perro malo, que yo dije que lo reventaron a palo cuando estaba pidiendo un poco de agua porque se moría de sed, ¿sí? Y hay gente que prepara perros así. Y hay gente que sin querer prepara hijos así. Prepara esposas así, esposos así. No a propósito. Le dan de lo que tienen. Conozco padres que no le dan un beso a su hijo adolescente para que no se haga maricón. La necesidad, lo que pasa es que a él nunca se lo dieron. Y se piensa que su hijo no necesita su abrazo, no necesita su afecto, su cariño, escucharlo. Es una cuestión también cultural y es una cuestión de decisión. Porque la palabra de Dios hoy está siendo impartida y todos aquellos que están escuchando este material, les pesa un día delante de Dios, les va a pesar si yo escuché algo de eso. Yo escuché. Ahora, cuando se produce ese hinchazón, que es la manifestación del producto, hay una herida, obvio se hincha, por eso una herida. Cuando se comienza a manifestar en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, necesita sí o sí ser tratada por el Señor. Sí o sí ser tratada por el Espíritu Santo. No. Seguimos entonces con Isaías 1:6, hablábamos de la herida, hablábamos del hinchazón, que es la conducta cuando se comienza a manifestar, pero también está lo otro, que es la gangrena. Después de una herida, cuando no es tratada, cuando no es curada, cuando no es limpiada, cuando no es asistida, se forma gangrena, la cual es irreversible, es completamente irrecuperable, cuando estamos hablando literalmente de una herida. Automáticamente hay que cortar, lo que entendemos como en la Biblia, como dice, como podrida llaga. Lo mismo ocurre en un alma. Que pasa el tiempo, hay gente que vino de la guerra, hay gente que pasó por tantas cosas en la vida, hay gente que sufrió violaciones, de tanto que podemos. Yo, como pastor en mi oficina de consejería, me topo con diferentes casos y ya no me asombro más. Y digo, ¿cuánto necesita la gente de no llegar a este punto de la podrida llaga? Que es cuando uno se va al manicomio y hay un montón de gente que tiene su alma en un estado ya casi irrecuperable, de cómo quedó su psiquis lastimada, dañada, perjudicada, endemoniada, porque se le abre una puerta tremenda a la parte del ocultismo, a veces en la búsqueda de soluciones para todo esto. Gente que está atrapada, yo me asombré acá en la ciudad de Tijuana, gente mutilada por causa de la droga. ¿A qué punto habrá llegado? Me han tocado hasta llorar con alguna persona de que tienen hijos, familiares o novias o personas así que están allí ya en el estado de gangrena en su alma, que hay que extirpar sí o sí para poder seguir viviendo, sacar lo que ya se echó a perder totalmente. Estoy hablando de corazones, estoy hablando de personas que dicen, bueno, esto ya llegó al punto máximo de lo que puede resistir una psiquis normal, una alma normal, una persona normal. ¿Okay? Ahora, para todo esto, la palabra de Dios también menciona tres cosas que son necesarias para este tipo de sanidad. Primeramente, habla de heridas que no son curadas. La herida, para ser curada,
necesita ser abierta y ser limpiada para quitar la bacteria, para quitar todo tipo de infección, todo tipo de suciedad, ya sea volátil o suciedad que quede impregnada desde la misma segregación. Tiene que ser limpiada la herida. Para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mejor instrumento para trabajar sobre los corazones que están lastimados, que están heridos, que fueron despreciados, decepcionados, que están frustrados, que se les llenó las esperanzas. Porque en la palabra de Dios es como que confronta todo lo que a nosotros nos inculcaron. A nosotros en algún momento nos dijeron, vos no podés, vos no vas a avanzar, vos no vas a crecer, vos esto, las mismas circunstancias no trató así. Pero la palabra de Dios me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. La palabra de Dios me dice, Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. La palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y la palabra de Dios contrarresta. Por eso es necesario, la pastora Lumecina siempre afirma, de tener a diario lectura de la palabra del Señor. Lectura, no solamente cuando uno va a la iglesia. A algunos les pasa, a los domingueros, los que van a la iglesia los domingos, les pasa que cuando domingo cuando van a buscar la Biblia tienen que sacar el polvito que le queda arriba, porque inclusive no limpiaron la casa. ¿Sí? Es decir, no puede, cuando una Biblia tiene polvo arriba porque no hay buena lectura de la palabra de Dios, no puede tener una Biblia polvo encima, no puede. Y si alguien dice, no, pero estuvo el albañil y rasqueteó allí, y vaya. Ese día tenías que haber leído la Biblia, y si leías la Biblia, el polvo te queda en las manos, no te queda arriba de la palabra. Ahora, en la palabra de Dios encontramos la sanidad para todo ese tipo de cosas que a nosotros nos han afectado. Obviamente, eso limpia, pero la herida queda abierta. Y la herida, dice la Biblia, hay que vendarla. Y hay una unción en cada uno de nosotros, que es para vendar nuestras propias heridas y las heridas de la gente que está lastimada ahí afuera, que es muchísima la cantidad. Isaías capítulo 61 dice que la unción que recibimos nosotros, Isaías 61, dice, es para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Y sabe cómo se vendan a los quebrantados de corazón? Con amor. Es el amor de Dios lo que nos ayuda a nosotros a fortalecernos, a sanarnos, nos venda, nos protege. La venda tiene una actitud de cobertura. Yo cuando fui a la iglesia el primer día, ni me acuerdo lo que predicó el pastor, ni me acuerdo. Fui porque me invitaron y no quería fallar a la persona que me invitó porque me comprometí y le dije que sí. Pero sí me acuerdo que hubo uno de los músicos que estaba administrando allá arriba, y una iglesia muy grande, se fue hasta la mitad de la silla donde yo estaba, y vino y me dio un abrazo. Yo dije, este se equivocó, me confundió con otra persona. Dije, mirá, te confundiste, yo soy Hugo, yo vengo por primera vez. No me confundí, sé que vení por primera vez, y vine a darte un abrazo y darte la bienvenida. Yo no estaba acostumbrado a eso, eso me bendijo, eso me pegó allá afuera. En el mundo nunca me trataron así, no estaba acostumbrado. Ahora, ¿qué digo? Eso es lo que sana a la gente, es el amor de Dios. El amor de Dios dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Se llama amor ágape en griego. El amor que sienten los seres humanos habitualmente es el amor filio en griego, que es un amor diferente. Es decir, sí que sabe lo que hacen, es un sinvergüenza, es un atorrante, es un desgraciado. ¿Sí? Es un amor diferente. Pero el amor de Dios es el amor que cubre multitud de pecados, que dota con paciencia, que dota con tolerancia y que dota por sobre todas las cosas con piedad, porque todos lo necesitamos. Así que no escatimen sus abrazos, no escatimen sus afectos, sus cariños, sus besos, no lo escatimen, porque son poderosos y ungidos de Dios para sanar y para vendar a los quebrantados del corazón. Cuando viene bajo la unción, todo eso es lo que sana. Cuando alguien esperaba de repente que uno le devolviera una cachetada y de repente, en vez de devolverle la cachetada, uno lo terminó acariciando, eso es lo que sana los corazones. Eso es lo que dice, yo tengo que cambiar, yo quiero tener lo que esta persona quiere. Realmente lo que predica lo está viviendo. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Entonces, entendemos entonces, primeramente, el alma tiene que ser curada, tiene que ser limpiada con la palabra. Se necesita un consejero, alguien tiene que asistir a esa persona, un consejero que le hable conforme a la palabra, no conforme a sus propias ideas. Vos te pasó esto cuando eres chiquito porque te mordió un perro, no. ¿Cómo dice la palabra del Señor y cómo te hizo? Ahí está. ¿Okay? Es lo que Dios va a respaldar, es la palabra. ¿Sí? Más allá de que nos podemos capacitar para profundizar en el corazón de una persona. Lo otro, viene también con la sanidad a través de la venda. Pero hay otra cosa importante, que dice, las heridas
de esta gente, las que menciona Isaías, no fueron suavizadas con aceite. Y acá es donde está la participación, como decía, soy pastor Aru. La unción del Espíritu Santo es imprescindible. Amén. Sin el Espíritu Santo, olvídense que va a haber sanidad para un corazón. Es imprescindible. La palabra y el Espíritu. Ritmo no funciona el asunto. Tienen que ser los dos para que camine, para que ande. Si el Espíritu es el contacto, levantarse a la mañana y sentirlo al Espíritu Santo, hablar con Él, a llevarlo a nuestras vidas, a nuestros problemas, contra nuestros gigantes, y no voy solo, mira que voy con el Espíritu. Cuando David lo derrotó a Goliat, cuando lo veían a David lo valía 2 pesos. ¿Quién daba? 2 pesos daban por David. Pero había en él un espíritu superior, que es el que está dentro de cada uno de aquellos que le dijeron: Jesucristo está cerca de mi corazón, está cerca como Señor y como Salvador. Entonces necesitamos que eso fluya a través de nuestras vidas. La gente de afuera lo necesita. La gente de afuera perece por causa de eso. Los matrimonios están en disolución por causa de eso, por falta de unción. Ahora, nosotros somos portadores, entonces la gente tiene que entender, nosotros tenemos que entender qué es lo que tenemos encima, y es poderoso en el espíritu. Hace unos años atrás había al lado de mi casa un perro chiquitito muy malo, con un Doberman que lo trajeron, que era un cachorrito. El Doberman era un cachorrito. Y el Doberman siempre andaba como miedoso, porque desde cachorrito el perro chiquito lo mordía, y lo mordía, comía el primero, hasta que el Doberman creció, se hizo muy grande. Pero muy cómico ver al perro chiquitito andar por abajo de las patas del Doberman, y el Doberman le tenía miedo, ¿no? Porque se hace por así. Hasta que un día escuché el griterío de perro al lado de mi casa, y yo me asomo, ¿de qué se trata? Y vemos que estaban los dueños tratando de sacar al perro de los hijos del Doberman, que lo estaban sacudiendo. Y en ese momento Dios habló a mi corazón y me dijo: entendelo, este perro no sabía el potencial que tenía hasta que su instinto afloró para afuera. De la misma manera, nosotros tenemos un tremendo potencial, fuertísimo, mucho más fuerte que cualquier perrito que quiera amedrentarnos o que quiera impedirnos o cercenarnos. Es poderoso, es espiritual, es muy fuerte. Tenemos todas las armas, tenemos esto, tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos el amor de Dios, que sirve para vendar, y tenemos la unción del Espíritu, que sirve para que se rompa cualquier tipo de cadena en el nombre de Jesús. Así que aflore en cada uno de nosotros esa unción del Espíritu para grandes cosas. Así que yo les dejo este consejo para cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo.